Hola, hola. Hola, Katy. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, aquí disfrutando un día caluroso acá en Chile, Rancagua. Hoy día nos tocó Chile. Sí, la semana pasada tocó Colombia, ¿cierto? Estamos contentas en esta mañana, Fernanda, porque es un año más de estar conectadas con nuestras amigas, una temporada más, quinta temporada, ¿verdad? Y queremos esta mañana saludarles con mucho cariño a todas, queremos animarles a poder compartir con nosotros durante el transcurso del programa, que nos manden saludos, alguna pregunta, así que las animo a poder estar ahí. eh, Escribiéndonos y haciendo más dinámico y bonito este programa, ¿verdad? Sí, Eh, la verdad, sí. ¿Cierto? Aparte Sí, que eh, estamos como disculpa. emocionadas ya de iniciar esta quinta temporada. Se vienen cosas muy bonitas y la verdad es que este año vamos a iniciarlo con Dios, que es lo importante. Bueno, ya estamos en el mes de febrero, ha pasado volando el año, ya, o sea, ya estamos casi en la mitad de febrero, así que se vienen muchas actividades bonitas y que van a ser bien llenadoras para nuestros corazones y nuestras vidas. Sí, Fernanda, además que vienen temas muy, muy interesantes. De hecho, nosotros este mes vamos a estar entregando tips para empezar un año de la mano de Dios. ¿Qué te parece? Qué hermoso. Y Súper para hoy tenemos interesante. un tema muy interesante. Sí, ¿Cuál es ese tema, Fernanda? Para sí. hoy. El tema para hoy es, así que comencemos con Dios. Aunque del día uno nosotros hemos comenzado con Dios, pero hoy es el tema que nos convoca este programa. Y bueno, así que invitamos a nuestras amigas para que se conecten porque el día de hoy es súper interesante, tenemos una invitada súper especial, estamos viendo ahí que se están conectando, algunas están saludando en este programa, de a poquito, Rosita, está, bendiciones Rosita, de allá, buenos días mujeres en Bella, saludos desde Orlando, Florida, nos están viendo en Estados Unidos. Bendiciones, Lorena. Joana, buenos días, bendiciones Joana. Mira, ahí está Joana con nosotros. Bendiciones para ella. Rosana también está aquí con nosotros. Bendiciones, bendiciones. Bueno, No, la hoy verdad día es un que tema bastante interesante, así que por favor, las que ya se están conectando, inviten a sus amigas a conectarse, compartan el programa, está el link en Facebook para que lo compartan también en sus redes sociales y se puedan ir conectando de a poquito. Y bueno, aquellas que no se puedan conectar el día de hoy, después este programa queda grabado en Facebook, así que también está la oportunidad para verlo también más adelante. además que este programa se hace muy corto, siempre quedamos con gusto a Sí, poco, la verdad. Así que yo creo, se pasa. Fernanda, que tenemos ya que darle paso a nuestra invitada, ¿verdad? Ya, Hoy tenemos perfecto. una invitada que es Karen Telles, ¿ya? Ella ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Ella es de Colombia, así que, ¿dónde estás por ahí, Karen? Hola, Karen, ¿cómo estás? Hola, Bendiciones. hola, Gracias buenos por días. estar esta mañana con nosotras. Qué Hola, bien. bendiciones. Karen, Qué cuéntanos un gusto. poquito de ti, aquellas amigas que se están conectando y que por primera vez, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Bueno, soy Karen Lorena Telles, de Colombia, fisioterapeuta de especialidad y madre de 2 hijos, uno ya adolescente y una pequeña de 2 años y medio, perdón. Y bueno, está aquí nuevamente con ustedes por tercera vez, gracias a Dios, y es un gusto saludarles. Amén, Karen. Bueno, Karen, es un tema profundo el de hoy, así que queremos darte ya la partida para que tú comiences y el programa es tuyo, Karen, desde ahora. Bueno, una de las preguntas que me hice fue la misma pregunta con la que me envió Lady ese día, cuando me invita, y es algo que Dios me había permitido preguntarme este año. Realmente creo que Dios tiene todo en sus planes, porque ya lo prepara uno de antemano.
y me preguntaba lo mismo, si yo conocía a Dios, porque uno cree o procesa, la misma palabra dice que procesamos conocer a Dios, ¿realmente lo conocemos? ¿Y qué es conocer? Y empecé preguntándome eso, ¿qué era conocer? ¿Qué era conocer a Dios? Entonces, inicié como todos iniciamos, ¿verdad? Investigando. Entonces empecé a investigar en los diccionarios y mirando algo que me llamó la atención porque hay muchas definiciones sobre el conocimiento, pero pude ver que era un verbo, que es algo que todos diríamos, sí, es un verbo irregular, pero se conjuga como agradecer y eso me llamó la atención. Me llamó la atención porque la palabra nos habla mucho sobre agradecer. Y este verbo, justamente en los mismos diccionarios, nos lleva hacia eso, agradecer. Pero además nos dice que es un verbo transitivo, o sea, que está haciéndose, se está ejecutando. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque no se usa de una forma intransitiva, sino transitiva. Aunque dice que en algunos casos se usa de forma intransitiva, cuando decimos de o con, o sea, el conocimiento de o el conocimiento con. Pero nosotros en la palabra podemos ver que los llevamos a lo transitivo, o sea, que lo estamos ejecutando. Y esta palabra de transitar, o sea, de hacerlo, de llevarlo a cabo, nos hace realmente vivir como conforme a lo que la palabra nos está diciendo. Porque otra cosa que quería comentarles dentro de lo que es el conocer está la otra palabra que es conocimiento. Y del latín hay algo que me llamó mucho la atención, que es que el conocimiento trae discernimiento. ¿Y qué es discernir? Eso parece solamente escuchado en la palabra, ¿verdad? Pero pasa que el diccionario en latín también lo dice. Dice que discernir, dice, es ver y comprender lo diferente, lo distinto, lo otro, lo que no pertenece, en pocas palabras. Entonces me llamó mucho la atención porque continuamente nosotros en la Biblia lo vemos, que es el discernir, pero en lo secular no, es una palabra que poco la usamos, poco la vemos y poco la entendemos. Pero, ¿qué es discernir? O sea, ¿qué es saber lo que no pertenece? O sea, que si yo conozco a Dios, yo sé todo lo que no es Dios, todo lo que no pertenece a Dios, todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que Dios no es. Y eso fue una cosa que me tocó bastante. Entonces, hasta ahí pudiera decirles lo que me impactó y lo que pude observar acerca de este tema. No sé si tienen una pregunta. Sí, ay, disculpa. Sí, estamos como ansiosas. Ya nos colocamos ansiosas nosotros. No, Karen, dale tú. Ya, o sea, Katy, perdón. Ayer meditaba este tema y exactamente llego a lo mismo que hoy tú llegas. Entonces, me maravilla el Señor porque cómo va entrelazado el conocer y el discernir. Porque si nosotros conocemos a Dios, vamos a discernir lo que es y lo que no es de Dios. Pero si nosotros no le conocemos, no somos capaces de discernir y decir, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Viene de la obra de su mano o no viene de la obra de su mano? Entonces, yo me maravillo porque como Dios nos abre nuestra mente, nos enseña y la verdad que sí, es así. O sea, conocer a Dios va totalmente conectado con el discernimiento que nosotros podamos tener. ¿Y cómo podemos nosotros fortalecer ese conocimiento con Dios? Porque en Dios, porque conocimiento va de la mano del discernimiento. Y alguien que quizás ha tomado malas decisiones y dice conocer a Dios, pero que ha tomado malas decisiones, ¿cómo podemos nosotros fortalecer ese conocimiento en esa persona? ¿Cómo nosotros, como hijas de Dios, podemos influir en ellas para que el conocimiento sea aún mayor y puedan tomar buenas decisiones, puedan discernir, puedan diferenciar lo que es entre lo bueno y lo malo y las cosas que no son de Dios? Bueno, es muy fácil, al igual que tenemos conocimientos de profesiones, de libros, para poder hablar de ellos, ¿verdad? Debemos adquirir el conocimiento primero. Entonces, de la misma forma, tenemos que adquirir conocimiento de Dios, de letra.
porque ese es el primer paso. Nosotros primero aprendemos letra, ¿verdad? Vamos a una universidad a encontrarnos primeramente con la letra. Libros, libros y textos para luego poner en práctica todo aquello a lo que aprendimos. Lo mismo sucede en la parte del conocimiento de Dios. Hay un libro llamado Biblia y esa Biblia nos habla de ese Dios. Entonces empezamos primero por la letra y la letra empieza a hacer todo lo que tiene que hacer en nosotros para que podamos conocer y vivir una relación con Él, porque allí sí nos vamos entrando en el tema que ya vamos profundizando, y es que el conocimiento no es solo la letra. El conocimiento va mucho más allá, porque incluso yo comentaba y decía, podemos conocer muchos libros, ¿verdad? Incluso podemos conocer un autor y leernos todos los libros del autor, biografía y todo lo que compete a este autor. Y el autor podría pasar al lado de nosotros y no conocerlo. Ni siquiera lo reconocemos, porque solamente hemos tenido relación con sus letras, pero no con su persona. Entonces, esa es la diferencia de realmente tener conocimiento intelectual de Dios o tener conocimiento de relación con Dios, porque realmente le conocemos o porque simplemente tenemos letra en nuestra mente. Quizás podríamos preguntarle a nuestras amigas para que vayan comentando de qué es para ellas el conocimiento espiritual en Dios, con Dios, para que vayamos leyendo a medida que va pasando el programa y viendo los distintos comentarios y experiencias de nuestras amigas. Sí, sería muy bueno escuchar qué están hablando, qué comentan, o si vamos en el enfoque de lo que... Sí, no, bueno, y este mes, como el tema principal se llama Tips para empezar un año de la mano de Dios, podríamos decir que nuestro primer tips sería el conocimiento con Dios, ¿cierto? Sí, muy bueno. Me parece un muy buen comienzo. Realmente todos debemos comenzar por allí. Sí. Y bueno, mientras comentan, también puedo decirles algo. Y todos diríamos, y muchas personas podrían decir, ¿y cómo conocemos a Dios? Sí, la Biblia me habla de un Dios que solamente está en la Biblia. Porque muchas personas dicen, ese Dios solamente está en la Biblia. Pero hay un texto que está en Romanos 1, 19, 20, que yo quiero que hoy lo leamos, porque él nos dice claramente ese Dios, cómo se da a conocer, no a los cristianos, no a los que leen la Biblia, se da a conocer a todo el mundo. Entonces, me gustaría que leyéramos este texto para irnos entrando al... Yo te ayudo con eso. Romanos 1, 19, 20 dice así, porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oye, muy buen texto, la verdad. Sí, es un texto impresionante. La primera vez que lo leí, hace muchos años, me impresioné porque Dios es invisible y decimos, sí, ¿cómo creer un Dios invisible? Incluso en los años antiguos decían que el Dios sin rostro, si nosotros leemos y vemos en la antigüedad, era el Dios sin rostro porque no tenía rostro, no se veía, pero sí tiene rostro. Toda la creación habla de Él. Ese es su rostro, ese es Él. Dice que todo lo invisible de Él se hace visible a través de la creación. Si nosotros vemos un objeto nuevo, decimos, uy, ¿quién lo creó? Un nuevo celular, ¿y este quién lo hizo? Y aquello, ¿quién lo hizo? Porque siempre pensamos en su creador. De tal forma, ¿qué tan bueno es? Así decimos, ¿qué tan bueno es su creador? ¿Sí o no? Porque si el aparato, lo que estamos utilizando, uy, es de mala calidad, uno dice, uy, terrible el creador, ¿verdad? Por eso muchos dicen, es chino, ¿sí? Cuando dicen es chino, ¿a qué se refiere? Entonces, así es su creador.
Si vemos la creación, ¿quién la creó? ¿Qué tal es ese creador? Y yo haría esa pregunta. ¿Qué tal es para ti ese creador? Mira lo que hay a tu alrededor. Mira todo lo que existe. ¿Qué tal es ese creador? Esa Sí, pregunta Bueno, me lo que a mí parece me muy impacta buena. de este versículo, en realidad todo es maravilloso, que en la última parte dice, de modo que no tiene excusa, o sea, no tenemos excusas para creer en Dios, porque su presencia se manifiesta en lo que nosotros vemos. O sea que ahí está Dios, en lo que nosotros vemos. Está la mano del Señor. Y como tú decías, si nosotros somos capaces de decir, ¿quién creó esta montaña, este paisaje maravilloso? Eso nos va a llevar inmediatamente a saber que existe un Dios, ¿verdad? Y por sí, eso que no tenemos excusa en decir que Dios no existe que no está. es verdad. Tenemos un comentario de una amiga, dice, amiga, mi nombre es Fanny, por muchos años pensaba que yo conocía a Dios, pero estaba lejos de conocerte en su plenitud. Puedo decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo conocí en medio de la aflicción, me enseñó a tener una verdadera y clara amistad con él. Cuán cierto es que nosotros pensamos y creemos que conocemos a Dios realmente, pero nos falta tanto muchas veces. Entonces nosotros, ¿cómo podemos? ¿Será necesario pasar pruebas, pasar aflicciones para poder conocer aún más a Dios? ¿Cómo podemos lograr eso? Orando, conociendo la palabra, ¿cómo podemos fortalecerlo? Bueno, yo hago la misma pregunta yo soy fisioterapeuta y creo uno sale de la universidad creyendo que tiene todos los conocimientos, lo suficiente para enfrentarse a todas estas dificultades o todos accidentes o todo lo que podamos encontrar en el camino en lo cual tengamos que hacer rehabilitación. Entonces, cuando me enfrento a la realidad, me doy cuenta que he quedado tan pequeña ante tanta necesidad y ante tantas cosas que son diferentes del libro a la realidad. Y hoy tengo no sé cuántos, creo, son más de 10 años, ya perdí hasta la cuenta de ser profesional y aún me sigo encontrando con casos en los que no sé qué hacer. Entonces, podemos ver, perdón, podemos ver que realmente no estamos todo el tiempo, perdón, lo que quería decir es que el conocimiento se va adquiriendo y que no llegamos a un punto en el que el conocimiento ni siquiera terrenal y secular llega a un punto en el que ya lo sabemos todo, mucho menos en Dios. Entonces, de la misma manera como nos vamos encontrando con circunstancias en la vida que nos van llevando a tener mayor conocimiento acerca de lo que somos y de lo que hacemos, asimismo también en Cristo vamos obteniendo el conocimiento poco a poco hasta que adquirimos el conocimiento completo. Y para eso también les puedo decir que en Colosenses 1:10 y en Filipenses 1:9 al 11 nos dice que ese conocimiento crece, que debe ser verdadero y que va acompañado del discernimiento. Entonces es muy importante saber que yo no puedo decir que conozco, estoy conociendo y día a día conozco a Dios, pero realmente nunca vamos a llegar al conocimiento completo de Dios, porque ni siquiera llegamos al conocimiento completo de algo en la tierra, mucho menos de un Dios tan grande y poderoso y tan infinito. Así es. Sí, ¿Cómo la verdad. nosotras podemos decirle a nuestras amigas o incentivarlas para que sigan conociendo a Dios? Seguir perseverando, ¿cierto? En la palabra, seguir orando, como tú dices, Karen, uno nunca termina de conocer, uno puede decirse tanto, pero a la vez no sé nada. Nos falta mucho, mucho por aprender, mucho por conocer. Y ¿cuál es el límite de conocimiento? Yo creo que no hay. No hay, es ilimitado, es infinito.
y nunca vamos a poder saber cuánto va a ser suficiente. Pero sí lo importante, y es lo que yo creo, es que la perseverancia, ¿cierto? El conocimiento de poder aprender y conocer más en Dios es sumamente importante. ¿Cierto? Así es, sí, así es. El conocimiento de Dios, si lo leemos en su palabra, ni siquiera alcanzamos a conocer en cada circunstancia y en cada momento qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él desea. Solamente lo sabemos a través de su palabra y de nuestro vivir, de nuestra relación con Él. Es importante saber esto, tenerlo claro, tener claro que tenemos que vivir en relación y no en solo conocimiento intelectual, no solo conocimiento en nuestra mente, ni siquiera de experiencias pasadas, porque saben, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, pero Él está en constantemente enseñándonos cosas nuevas y cada circunstancia trae algo nuevo. A veces nos quedamos con experiencias pasadas, pero Dios sigue enseñándonos y hay cosas nuevas. El vivir con Él, el estar con Él a diario es lo que nos hace la diferencia, ya que el conocimiento viene porque nosotros vivimos al lado de Él, preguntamos qué quieres, cómo lo hago, qué hago. Él está primero en mí y entonces cuando eso ocurre, yo empiezo a conocer qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que no le agrada y así puedo discernir qué es lo que no es de Él. Sí. Tenemos un comentario de una amiga de Lorena que nos señala lo siguiente. Dice, pienso que no solo en la prueba conocemos a ese Dios maravilloso, pero sí es cierto que cuando sentimos desfallecer es nuestro mejor aliciente y nuestro abrazo más fuerte. Buscarle siempre es nuestra meta hasta en las rosas que brotan en un jardín. Qué bonito. Y tenemos otro comentario de Sayira. Dice, mi acercamiento a Dios debe ser por lo que Él es en mi vida. No debe ser un acercamiento interesado en los milagros en que Él puede hacer. Tenemos varios comentarios interesantes. Voy a leer otro. Dice Rosario Pacheco, dice, entre más lo buscamos y estrechamos una relación, con Él vamos conociéndolo más y más, porque en su multiforme gracia Él nos sorprende cada día y así vamos dependiendo de Él en todo, en todo. Bien, bonito. Gracias, amigas, por estar comentando. La verdad es que son llenadoras sus palabras y bastante interesantes. Sí, la verdad que cuando uno tiene una relación con el Señor, aunque nunca va a llegar a saber todo, sabemos que hay cosas ocultas que no se nos puede revelar nunca, pero todos los días nosotros aprendemos algo nuevo. No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa de que todos los días yo estoy aprendiendo y me doy cuenta de que son muchas cosas que todavía no sé. De una simple conversación, el salir a la calle y ver alguna situación puntual, de todo uno va aprendiendo todos los días cuando tiene una relación con Dios. Y como decía Karen, tener una relación significa el poder saber y conocer el carácter del Señor, porque el Señor también tiene su forma de ser. Entonces, nosotros teniendo esa claridad de cuando nosotros conocemos el carácter del Señor, saber bien lo que viene de Él, y sabes que eso nos permite no ser engañados. Hoy hay muchas teorías y acerca del Señor que no van alineadas con su palabra. Y el conocer al Señor, ¿ah? Conocer su carácter y todo eso nos permite a nosotros no ser engañados por otras doctrinas falsas también. Sí, Entonces, muchas veces pasa con las amistades, ¿cierto? Que hay la influencia, ¿cierto? Sobre todo en las universidades y los colegios, que dicen conocer a Dios y ven alguna situación o algo que de otra y dice, pero si a ellos les está yendo bien y hacen esto, entonces
es bien complicado en esa área. ¿Cómo podemos nosotros manejar este tipo de situaciones a aquellos que quizás están en la pre o en la adolescencia? Adultos jóvenes, ¿cierto? En las universidades, que no se contaminen, ¿cierto? Que aprendan a discernir. Bueno, acerca de eso, importante. Creo que les di un texto sobre donde dice que la palabra dice que procesamos conocer a Dios, pero los hechos lo contradicen, ¿verdad? Nuestros hechos contradicen eso que decimos o procesamos. Entonces es muy importante. El conocimiento de Dios tiene algo. Eso está en Tito 1:16, ¿verdad? Sí, correcto. Esa es la cita. Dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es importante. La última parte, toda buena obra es de un Dios bueno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos discernir? Porque ahí es donde viene el discernimiento. Muchos dicen conocer a Dios, ahora veamos sus obras. Si son buenas y se parecen al Dios al que estamos conociendo, del que leemos, del que vemos en su palabra. Entonces allí podemos darnos cuenta realmente si ese es el Dios al que nosotros nos estamos acercando, si es verdaderamente el mismo Dios. Porque el conocer a Dios tiene algo, se enriquece con otras personas que también conocen a Dios, a diferencia de pronto de otros conocimientos. El conocer a Dios se enriquece muchísimo con la experiencia o con lo que otros han vivido, pero al mismo tiempo puede ser algo en contra, porque puede darnos un conocimiento errado si nosotros no vamos a la luz de la palabra. Siempre es importante tener como espejo la palabra, como así mismo ella se dice, que ella es espejo para nosotros, para ver a otros y para vernos a nosotros. Entonces es muy importante siempre tenerla como ese libro importante en el cual podemos comparar el conocimiento que estamos adquiriendo de él. Y mira lo importante aquí, cuando dice profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan. Qué impactante eso, que yo con mis hechos puedo negar al Señor. La verdad que es fuerte saber que con nuestros hechos nosotros podemos negar al Señor. Y eso ahí nos lleva al tema de que cuando nosotros conocemos al Señor, va de la mano también con nuestro testimonio, de la forma que nosotros actuamos, de qué manera podemos a través de nosotros predicar a Cristo y también con nuestras malas obras negarlo. Entonces, la verdad que todo va ahí como relacionado también, ¿verdad, Karen? Así es, muy importante ir analizando cada texto y cada palabra, y eso es lo enriquecedor de la Biblia. Realmente cada palabra de Dios, que cada cosita tiene tanto conocimiento, cada palabra, cada frase, cada versículo, cada capítulo, todo es increíblemente el conocimiento que trae, es impresionante. Entonces, es muy difícil decir que conocemos a Dios, sino más bien que estamos en conocimiento, estamos cada día en ese conocimiento, adquiriendo ese conocimiento. Increíble que la palabra de Dios sea tan perfecta que existan pequeñas frases o versículos que le den al clavo de temas que estamos hablando y que son tan claros que ni siquiera es necesario cuestionar, analizar, o sea, está sumamente claro. Tenemos un comentario de Aislen. Señala, dice, el sufrimiento es la plataforma que Dios usa para mostrar el cumplimiento de sus promesas y quién es Él. Es cuando abre nuestros ojos y corazón para ver la hermosura de su gloria y enseñarnos que cada sufrimiento nunca será en vano. Tenemos hartos comentarios bonitos.
Así que, amigas, les invito a seguir comentando qué es lo que opinan ustedes respecto o qué experiencia han tenido respecto al conocimiento con Dios. Como algunas decían, no solamente conlleva situaciones en donde uno desfallece, decae, sino que también es el día a día, el diario vivir. Y como decía Katy, que leyó el versículo, cierto que con nuestros propios hechos podemos nosotros demostrar, ni siquiera decirlo, sino que en los actos que nosotros cometemos pueden significar y al resto de que estamos negando a Dios y que nosotros no nos demos cuenta, así que tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que actuar bien, ¿cierto? Ser honestas, ser transparentes en lo que hacemos y tener cuidado y enseñar. Los niños, nuestros hijos, nuestros hermanos, ven nuestro actuar. Sobre todo tú, Karen, que tienes niños, los niños son como una esponja. Entonces, uno dice, chuta, mis padres, o no sé, conocen a Dios, predican la palabra, pero hacen estas cosas y la normalizan. Piensan que es bueno, que es normal. Entonces, es súper importante tener cuidado con los actos y hechos que uno está realizando. Eso que dices con los hijos es tan importante porque realmente ese es el mayor desafío nuestro. Nuestros hijos absorben todo y cuando menos piensas, ves tu reflejo en ellos. Hablan como tú, actúan como tú y todo lo que hacen lo ves y te das cuenta de tus errores, de lo que dices, de lo que haces, de lo que de pronto dices conocer o procesar las cosas de Dios y luego sale en ti tu humanidad y ellos absorben más rápido lo que no está bien, no lo que está bien, sino lo que no está bien. Entonces ahí es cuando más nosotros podemos enriquecernos con el conocimiento de Dios porque tenemos que ser más conscientes de ponerlo en práctica y de cada día vivir como es digno, dice la palabra. Porque así mismo, ahí tenemos los que se van pareciendo a nosotros y nos van diciendo cómo estamos creciendo. Yo creo que ese es el mejor examen. Mirar en nuestros hijos qué ven de nosotros. Karen, ¿y hay consecuencias de no conocer a Dios? El mismo versículo que habíamos leído de Romanos, allí abajo, si lo leemos, es impresionante. No lo había querido mencionar, pero realmente, diría yo, es una catástrofe para el que no reconoce a Dios. El ver todo lo que es Dios, todo aquel que sea o se considere ateo, realmente no puede decir que no hay un Dios, porque toda la creación, como dice la palabra, habla de Dios. Pero la diferencia es en aquel que le reconoce y le agradece. Si nosotros reconocemos y agradecemos a Dios, seremos bendecidos por ese mismo Dios, pero si no, seremos entregados realmente a nuestra propia mente, a nuestro propio pensamiento, y es allí donde está nuestra mayor perdición. Y después del versículo 20, si lo quisieran leer, allí dice exactamente, bíblicamente y literalmente, que no lo digo yo, qué ocurre con estas personas que no conocen y no reconocen a Dios. No que no lo conocen porque Él se da a conocer, sino que no le reconocen ni le agradecen como Dios. Tenemos otro comentario de Eislem, que ya nos había comentado antes. Dice, Jeremías 9, 23 al 24. Habla del conocimiento de Dios como la gloria del hombre. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y también menciona Rosita el Salmo 111, el versículo 2 al 4, que es maravilloso lo que dice de nuestro Señor. Bueno, acerca de ese primer versículo. Jeremías 9. De Jeremías, sí, de Jeremías es un versículo que me lleva a mi adolescencia. Cuando lo aprendí, Dios me permitió crecer en un lugar espiritualmente y fue hermoso cada versículo que tenía que memorizar y dentro de eso es ese versículo. Cuando lo memoricé no lo entendía, pero por los años pasaron y luego podía entender y me maravillaba de decir qué bonito versículo que había aprendido sin saber cuán hermoso era.
Qué bonito es eso. Nosotros no tenemos que gloriarnos de nada más, ni de tener una profesión, ni de tener riqueza, ni de tener posesión, ni estatus aquí en la tierra, porque ahí nos dice que no nos alabemos ni por las riquezas, ni por nada más, sino por el conocimiento que tenemos de Dios. Eso debe ser lo más valioso, de lo cual nosotros debemos gloriarnos, decir, conozco, qué tanto conozco, que hay tanto de Dios en mí. Esa es la mayor riqueza que tenemos. Entonces, en eso es lo único que el hombre puede decir que se siente satisfecho, en conocer cada día, sabiendo que el conocimiento no es algo adquirido como un absoluto, sino que continuamente debemos estar adquiriéndolo. Amén. Karen, hay un versículo en Mateo que tú nos enviaste que dice, si nos puedes comentar acerca de esto, dice, entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartados de mí, obradores de maldad. Me impacta la primera parte, dice, entonces yo les declararé, nunca os he conocido. Bueno, va con justamente esa frase que colocaron allí. Conoce ese Dios que tú conoces, que procesas conocer. Yo conozco a Dios. ¿Él te conoce? ¿Será que te conoce? ¿Será que ese autor de esos libros que tú has leído te conoce? ¿Sabe quién eres tú? ¿Será que ese autor de la Biblia y ese Dios creador de todo te conoce? Que al fin de los tiempos, cuando Él nos llame o llame a los suyos, podrás acercarte y decir, aquí estoy, y Él decirte, ven, hijo amado, o te va a decir estas palabras. Porque a veces creemos y estamos ocupados en una iglesia haciendo toda la obra del Señor. Hacemos la obra, echamos demonios, como dice ahí, en el nombre de ese Dios. Hacemos todo para Él. Estamos tan ocupados, llenos nuestra vida de ese conocimiento y haciendo esa labor, pero ese Dios no nos conoce porque no estamos en relación con Él. O sea, solamente hacemos lo que a nosotros nos parece según lo que su palabra dice. Pero ¿qué dice Él? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué es lo que tú debes hacer? ¿Te das a conocer? ¿Será que, como dice mi esposo en las oraciones, que tu voz la conozca Dios? Levanta, le dice a mi hijo, la voz para que ese Dios conozca tu voz, escuche cómo es tu voz. ¿Será que Él escucha y conoce tu voz? ¿Qué conoce Él de ti? ¿O solo tú le conoces a Él? Porque recordemos que vivimos con una esperanza de un día estar frente a Él y Él te conoce, te dirá, ven, hijo amado, o te dirá que nos apartemos de Él. Entonces, con esa era la frase para terminar, de te conoce el Dios que conoces, y les hago esa misma pregunta porque yo misma me la hice y me pareció algo muy bueno para reflexionar. Sí, muy bonito. Y Karen, cuéntanos a ti, ¿qué sentiste en tu corazón cuando te dieron a elegir este tema? ¿Qué sensación tuviste? Porque los temas acá se designan, así como tú vas a hablar de esto. Sí, bueno, lo primero fue pensar que si yo, ¿qué tanto sabía del tema? Decir, ¿qué tanto sabes tú de que si conoces o no conoces a Dios? Y yo decía, bueno, yo misma he estado estudiándome eso, si yo misma estoy este año justamente incluso procesando y recordando las palabras que ya Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque incluso lo que ya tenía de conocimiento de letra, hay momentos en los que me olvido de ella y me cuesta recordar incluso los versículos o dónde están las citas. Yo decía, aún el conocimiento que ya he adquirido, a veces me cuesta. Y entonces he tenido que volver nuevamente a repasar, a recordar, porque ese es el mayor tesoro que yo tengo y yo no lo puedo perder. Y si yo he aprendido versículos y he aprendido cosas que me ayudan en algunos momentos, ese es lo que va a venir a mi mente, porque pronto no tengo la Biblia en la mano, pero esos versículos que ya he aprendido de antemano son los que vienen a mí y en ese momento me dan fuerza o puedo proclamar o me dan esa paz que necesito o me dan esa fe también. Entonces empecé a hacer eso en mí desde que
Lady me dijo sobre el tema, empecé a recordar aún más y a afianzar y a decir, ¿cómo vivo yo este tema en mí? ¿Cómo hago realidad que el conocimiento debe ir creciendo en mí y puedo ir conociendo cuál es su voluntad? Que es al punto donde llegamos, yo creo que todo lo que ya procesamos una fe en Cristo. ¿Cómo conozco, aunque conozco a Dios, cómo conozco su voluntad? Y siempre llegamos como a ese punto, no saber cuál es la voluntad de Dios en algunos casos. Pero solo a través de su palabra, ella nos va refrescando esa memoria y nos va diciendo cuál es su voluntad, solo que siempre es a su tiempo y no el nuestro. Así es, Karen. Bueno, el como tiempo dijimos pasó al volando. principio, este programa siempre queda con gusto a poco. Está volando, ya estamos concluyendo. Karen, lo último que quisieras decir. Yo quisiera decir tantas cosas, pero puedo decir que me quedo con la última frase, que era la que quería dejar, igual, que no vale la pena para el mundo, como dice la palabra, ganar el mundo entero, ¿verdad? Entonces, sino que seamos conocidos ante ese Dios. Yo le dejaría esa frase, que recuerden siempre, si ese Dios te conoce, ese Dios que tú conoces, te conoce, entonces creo que debería estar continuamente preguntándonos día a día si somos conocidos ante ese Dios. Así que con eso podría cerrar hoy y decirles que te conozca el Dios que estás conociendo día a día, que conozca tu voz, que conozca tus pensamientos, tus planes. Dile todo lo que hay en ti, todo lo que piensas, todas las cosas. Él debe ser tu confidente, tu Dios, tu amigo, tu esposo, en fin, todo para ti, como también lo debe ser para mí. Amén. Agradecemos a Dios por tu vida. Gracias por poder compartir con nosotras esta mañana. Ya estamos concluyendo. Ya nos despedimos, Fernandita. La verdad, hasta el próximo sábado. Le animamos a todas a estar conectadas el próximo sábado. Seguimos con estos temas de bendición. La verdad que sin duda ha sido una mañana de bendición para nosotras también. Nosotras acá también somos bendecidas, son bendecidas aquellas que se conectan con nosotros, así que yo creo que Dios ha cumplido su propósito en esta mañana, ¿verdad? Así que un besito, ya estamos concluyendo, nos despedimos de nuestras amigas, las esperamos el próximo sábado, ¿verdad, Fernandita? Sí, es verdad, invitamos a todas nuestras amigas que se conecten el próximo sábado porque vamos a continuar con los tips para iniciar este año con Dios y esperamos, Karen, también verte en otra oportunidad como invitada. La verdad es que bastante interesante y nos sentimos súper gratos de haber podido compartir contigo este día con el tema tan interesante como lo fue hoy. Así que muchas gracias, un abrazo grande a ti, Katy, nos estamos viendo. Bueno, lo mismo, bendiciones. Chao, bendiciones a todas. Chao, chao. Chao. Amiga, recuerda que cada sábado estamos aquí esperándote en nuestro espacio, Contigo Mujer, 11 a.m. Chile, 9 a.m. Colombia.